Estábamos charlando con Gonzalo Andina, el doctor, cirujano, especialista en niños, terapia neural y un montón de cosas que ahora vamos a charlar de todo su proceso, de cómo comenzó y en qué etapa de su vida está en este momento, que es desde la prevención. Bienvenido al programa. Realmente Gracias. Es un placer. Te perseguíamos hace mucho tiempo, Gonzalo, queríamos tenerte y estás muy ocupado. Gracias, Lucía. La verdad que haciendo? fantástico la invitación, el lugar está genial. Buenísimo. Te agradezco mucho, es un placer siempre estar con vos. Hablamos siempre en profundidad y esas cosas son fantásticas. Gracias. Poder desarrollar esos temas y por qué no darle un poco de información a la gente, ¿no? Claro De qué es lo que uno hace y de qué manera uno puede generarle un tipo de ayuda. ¿Sabes, Gonzalo, que es muy importante para todos los que te conocemos o te ven por primera vez o te escuchan, saber qué pasó con este médico pediatra que salvaba vidas? Incluso yo quiero contarles que cuando te hice una nota tuviste que salir corriendo porque había un bebé que estaba realmente en una situación muy difícil. Dejaste todo y te fuiste. ¿Qué pasó con esa época y esta época, que es más de investigación, más de terapia neural, más de un montón de otras cosas que quiero que nos cuentes? Bueno, yo creo que forma parte de lo que soy hoy, lo que aprendí a hacer con el chico, la percepción que te da el trabajar con el niño, la percepción que te da trabajar con la familia, escuchar, porque muchas veces el pediatra tiene que escuchar a la familia e interpretar el dolor de un paciente, es decir, del tercero. Entonces es una conjunción que nos permite tener un poco más de avidez, digamos, al conocimiento. Es un poco más medicina de contacto, el pediatra toca más al paciente, el pediatra está en contacto con la abuela, con la mamá, entonces nos permite, digamos, tener otro tipo de sensaciones. Y la verdad que eso me permitió poco a poco ir buscando nuevos horizontes en la búsqueda de nuevas soluciones, respetando mucho el conocimiento de la historia del ser humano, de lo que es la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, de todas las historias de la medicina en su evolución. Entonces, cuando uno se comienza a interesar en ese tipo de cosas, comienza a descubrir cosas que han estado escondidas durante muchos años, pero que han estado presentes y que mucha gente se ha beneficiado en su momento y de repente hoy por hoy hemos dejado de lado. El médico de familia. Entonces me he convertido en este tiempo en un médico consejero de la familia. Ya no solamente el pediatra, termino atendiendo a la abuela, termino atendiendo al tío, el familiar conocido. Entonces de esa manera, digamos, la pediatría ha sido fundamental en el desarrollo de mis conocimientos. Qué bueno, qué increíble cómo la vida te va llevando por distintos caminos a una sapiencia distinta, porque en decodificación biológica yo te contaba que cuando se trabaja con los niños, hasta los 7 años se trabaja con los padres, se trabaja con la familia, el niño no tiene nada que ver la enfermedad. Es decir, ¿qué hizo el niño? Llamar la atención desde la enfermedad con conflictos de los padres. Y vos como médico, pediatra, te diste cuenta o percibiste desde el primer momento ver qué pasaba en ese grupo familiar. Es mágico esto, ¿no? ¿Cómo te lleva? ¿Y cómo lo manejás? Porque no debe ser fácil. Al principio costaba un poco. Sí. Creo que hasta hubo momentos de llantos o de angustias. Cuando uno comienza esta etapa y cuando uno ve los fracasos, porque también yo siempre digo que es muy bueno hablar no siempre de los éxitos, sino de los fracasos, de cómo el fracaso nos lleva a la posibilidad de ser personas, digamos, que tengamos la capacidad de aprender de la equivocación y dar un paso al frente y no un paso al costado. Entonces, uno se comienza a acostumbrar al trato con la familia, a tratar de mitigar el dolor. Yo creo que el fin de la medicina en general, de toda medicina, creo que está arraigada en mitigar el dolor de cualquiera de sus manifestaciones y por consiguiente es el fin último del médico, aliviar el dolor, porque todas las enfermedades terminan manifestándose luego siempre en algún tipo de dolor.
Esa molestia es la que lleva al paciente a que el médico tenga que solucionarle el problema. Entonces, de esa manera, la pediatría y el desarrollo con las familias, porque imagínate que a la consulta, ¿cuántas veces te pasó de ir con tus nietos a una consulta? Sí. La angustia de un chico enfermo. Y no te digo nada cuando tienen que internarlo, ¿no? Eso provoca una cosa. O nombrarle una terrible. operación. No. Entonces muchas veces uno se toma un tiempo explicándole, porque uno como médico conoce, tiene los conocimientos, sabe que el chico va a ingresar a un quirófano, lo vamos a anestesiar, va a estar perfectamente contenido, va a haber un anestesiólogo, vamos a hacerle una saturación, vamos a hacerle todos los análisis necesarios, pero la familia está afuera y no sabe de qué se trata en absoluto, y siempre está ese gran temor de que su hijo está entrando a un lugar desconocido. El quirófano suena como un sarcófago en el cual nadie sabe qué es lo que puede ocurrir. Si bien nosotros tomamos todos los recaudos necesarios y día a día se operan pacientes, y nosotros operamos pacientes pediátricos en una gran cantidad, lo mismo, esa familia tiene una sensación de vacío y de angustia que muchas veces tiene que ver con la desinformación. Ese temor que se ha instalado en la sociedad es en lo que a la gente la lleva a tener, digamos, el temor a una anestesia o un acto quirúrgico. ¿Por qué? Porque siempre es noticia el avión que cae, no todos los aviones que aterrizan. Entonces, de esta manera, digamos, la terapia neural me ha ido permitiendo comunicarme de otra manera con el paciente, con la familia, hacerle entender los procesos y muchas veces hasta los orígenes de los mismos. ¿Y por qué la terapia neural? La terapia neural vino a complementar una actividad médica. Quiero aclarar que la terapia neural es una praxis médica, es una técnica médica que vendría muy bien que todos los médicos tuviesen el conocimiento básico de esto, porque es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento que cualquiera puede realizarlo, cualquiera que sea un profesional médico, pero con el debido respeto del conocimiento. A partir de ahí, la terapia neural puede ayudar en un sinfín de patologías. Es decir, no tiene límites en las capacidades de ayuda al paciente. Y el producto que se usa, la procaína o lo que fuera, que en algún momento no se conseguía en la Argentina, ¿cómo es ahora? No, nosotros acá en la Argentina, por suerte, tenemos, tenemos la producción de procaína, tenemos siempre los laboratorios que nos preparan la droga de forma estéril, la provisión, no hay ningún tipo de inconvenientes. Los márgenes de seguridad con respecto a las concentraciones están dadas. ¿Por qué? Porque se usa en una concentración muy baja. Estamos usando concentraciones de procaína al 0,5% o algunos profesionales lo pueden hacer al 1%. Entonces los márgenes de seguridad en base a la cantidad de droga que nosotros tenemos que usar son evidentemente seguros. Ahora, qué interesante lo que decías, la información, ¿no? ¿Cómo alivia la preocupación, el dolor o el estrés en el grupo familiar, pero también en el paciente? Porque si el paciente sabe, hablando de los niños, lo que va a pasar, ¿no van más tranquilos? Bueno, pero nos pasa permanentemente, me pasa cuando le informo a una mamá que voy a operar al nene, la mamá se larga a llorar y el chico está jugando con los juguetes del consultorio. Es decir, que la angustia es la de la familia y no el chico. Ahora, claro, el chico de repente se da vuelta, mira a la madre que está llorando y comienza a llorar, pues no sabe qué es lo que está pasando. Pero no por el temor a la cirugía, sino por el mismo cuadro de angustia de ver a su madre en esa situación. Gonzalo, ¿y cómo es una atención tuya ahora? Por ejemplo, ¿quién va al consultorio para consultarte qué? Bueno, ahora tengo una consulta muy variada, desde chicos hasta adultos. Y en realidad, últimamente hay mucho más pacientes adultos, sobre todo gente muy joven que va descubriendo que a través de la terapia neural podemos ir solucionando algunos problemas, pero encarando la vida de otra manera. Con un cambio importante. Porque la terapia neural lo que hace es tratar de llegar a los verdaderos orígenes
anatómicos que están produciendo el dolor. Y cuando hablamos de terapia neural hablamos de cicatrices. Y las cicatrices, claramente sabemos de que pueden ser unas cicatrices perfectamente visibles o cicatrices invisibles, tanto físicas como emocionales. Y cuando el paciente muchas veces me relata y me dice, pero ¿cómo puedo yo resolver un problema emocional? Y yo siempre le digo que piense de qué manera una pena se transforma en materia. Y muchas veces la gente no toma conciencia de que realmente una pena, una tristeza, una angustia, una situación de estrés puede transformarse en algo anatómico. Es cierto entonces que duele el corazón. Cuando uno, por ejemplo, tiene una desilusión amorosa, que es una expresión, ¿es verdad que duele el corazón entonces? Claro, no sé si propiamente dicho el corazón como órgano, pero esa angustia en el pecho, sí. O sea, que tiene una representación fisiológica de por qué se produce, es lo que yo trato de expresarle y contarle al paciente. Porque si en estos momentos te cuentan de que uno de tus familiares ha tenido un premio, ha tenido una actividad beneficiosa en deportes o científicos, seguramente te vas a poner muy contenta, vas a estar muy alegre y vas a salir a cantarle a los cuatro vientos. Pero si en estos momentos vos recibieses una noticia fatídica sobre tu familia o cualquiera de tu núcleo familiar, seguramente esa emoción se transformaría en una lágrima. Es decir, que esa emoción se ha transformado en algo material. Tu cuerpo ha sido capaz de transformar esa sensación, esa vibración, esa angustia en algo completamente material, que es una lágrima. Es una gota transparente de líquido que sale de tus ojos. Y cuando uno se pesca, por ejemplo, vamos a ir a un caso concreto, suponte que tenemos un accidente automovilístico que nos deja un estrés y una angustia, y no hablo de cosas terribles, hablo simplemente de lo que significa que te venga un coche, te choque o lo que fuera. ¿Uno puede trabajar previniendo que venga alguna enfermedad o alguna cosa en futuro desde la terapia neural o a partir de ese estrés? Bien, hay que tomar en cuenta algo fundamental. Primero, que un traumatismo cualquiera sea, de cualquier índole, hasta por más benevolente que pareciera, va a producir una zona de impacto. Esa zona de impacto en el cuerpo llega a transformar su carga eléctrica. Por consiguiente, o esa parte se resuelve, o el cuerpo tiene la capacidad de resolverla, o esa parte va a quedar en forma establecida como lo que nosotros llamamos primero como una zona de irritación o posteriormente un campo de interferencia. Si eso se queda establecido en el tiempo, lógicamente que cualquier campo de interferente va a traer enfermedades o va a traer secuelas a distancia, no necesariamente localizadas. Quiere decir que como médico hay que tener una percepción muy especial para ese campo interferente, para la historia clínica o lo que le está pasando en ese mismo momento al paciente. Muchas de las historias de nuestros pacientes con algunos dolores o enfermedades tienen que ver netamente con una actividad en el momento, es decir, con un trauma, con algún traumatismo, algún golpe, y muchas veces un golpe en la infancia, o un accidente que no le ha permitido al paciente caminar durante 3 meses. Entonces te imaginas que el sistema nervioso central, que es una gran computadora, tiene la capacidad de grabar cada uno de esos eventos y dejarlos estoqueados en la gran computadora. Es decir, van formando después parte de nuestro inconsciente, que ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia, vuelve inmediatamente a representarse ese temor, esa situación, y por consiguiente eso nos da claramente de que nosotros recordamos cosas cuando teníamos 3 o 4 años. Ahora, hablabas recién de la medicina china. ¿Cómo incorporaste, cómo entraste a esto? ¿La usás puntualmente en terapia neural también? No. Me interesé por la medicina china en el conocimiento, en la historia, en la cantidad de siglos que una cultura que ha
permanecido. Creo que es una de las pocas culturas que se ha mantenido hoy indemne, ¿no? O sea, y si bien poco a poco va sucumbiendo ante la ortodoxia, sigue siendo una tradición en la cual el paciente se curaba con plantas, se curaba con energía, se curaba con agujas, con ventosas. Son fantásticas las ventosas, yo las uso muchísimo, increíble. Son un placer, y realmente tienen unas ventajas fantásticas. Si uno realmente comienza a comprender hoy con el conocimiento científico lo que trae, por ejemplo, o qué genera una ventosa, entonces deberíamos usar todos una ventosa. ¿Y por qué se dejó de usar? Yo cuando era chiquita yo me acuerdo que veía que venían... Y porque es mucho más fácil tomarte una pastilla antiinflamatoria, claro, con un medio vaso de agua que tomarte 45 minutos de sesión de ventosa. Nuestros tiempos han ido cambiando, nuestra vida ha ido cambiando. ¿Pero la ventosa no te llega a la causa más fácil que una pastillita? No, porque la ventosa también forma parte de una herramienta más. Claro. No es que una ventosa va a curar algo, sino que va a ayudar en un proceso antiinflamatorio, vasodilatación. Se ve con sorpresa jugadores como Roger Federer, por ejemplo, sacarse la remera y está lleno de marcas que son ventosas. Entonces, si lo estamos usando a nivel del altísimo rendimiento físico de los deportistas de élite, ¿cómo no vamos a usarlo con la abuela que está dolorida? ¿Qué te desilusiona en tu profesión? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Hay muchas cosas que creo que me desilusiona la falta de información que hemos recibido. Me desilusiona que muchas veces no hemos abierto los ojos para saber contemplar todo el contexto que nos ofrecía el universo con respecto a la medicina. Y nos hemos ido olvidando del cuerpo humano. Hemos ido sectorizándolo a tal punto de que tenemos los hiperespecialistas en una partecita de tu cuerpo. Y resulta que después nos hemos olvidado del todo, de lo que une a toda esa partecita, a esa esencia fundamental que es nuestro tejido conjuntivo, nuestro matrix, todo eso que forma parte de la unión, porque no podemos hablar solamente de una muñeca o no podemos hablar solamente de un hígado, sino estamos hablando de todo un proceso y de todo un sistema en general. Entonces son cosas que me desilusionan ver de que día a día la medicina se enfoca cada vez más a sectorizar y a individualizar determinadas cosas que desde el punto de vista económico son geniales porque producen una gran ganancia en sistemas, digamos, de producción de fármacos. Claro. Ahora, esta división tan marcada que estamos viviendo, gracias a Dios, ¿no?, que es desde la medicina tradicional a la medicina más holística, desde la homeopatía, desde un montón de cosas, incluso un tema que quiero preguntarte porque me parece muy interesante, que es, hay toda una línea de gente que no quiere vacunar a sus chicos, por ejemplo, y que, bueno, está tan marcada la división que la pregunta puntual es, ¿qué pasa cuando viene un paciente y vos le estás recomendando algo determinado y te dicen, no, doctor, yo no estoy de acuerdo? Mira, primero, me acuerdo que en una entrevista que tuvimos hablamos un poco de las vacunas, me hiciste una pregunta que me descolocó un poco, pero, y vuelves a insistir. Vuelvo a insistir por algo. Vuelves a insistir. Y te voy a decir una cosa, sos vos que me lo estás mandando a mi mente y yo lo pregunto, eso lo tengo súper claro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que estar de acuerdo es de que el paciente tiene que estar convencido de lo que va a realizar y para qué sirve. Si nosotros vamos a imponerle, si nosotros vamos a luchar contra la enfermedad, lo único que vamos a acompañar es todo ese proceso de guerra y de desinformación, porque si yo le digo al paciente, tome esta pastilla, ¿para qué? Usted tómela, porque si no se va a infartar. Póngase la vacuna por tal cosa. Ahora, si al paciente
nosotros podemos tener la posibilidad de explicarle y el paciente asiente, que yo creo que es lo fundamental, que el paciente esté de acuerdo, ya sea con la vacuna, con la medicación. Nos pasa hoy por hoy de que estamos con pacientes que toman una serie de medicaciones y uno se fija, y cuando llegan a mi consulta, lo primero que les pregunto es, ¿usted leyó el prospecto? No, me da miedo. Wow. Pero sin embargo toma la pastilla. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que uno debería ir corrigiendo y que el paciente tenga la información y después decida. Si quiere terapia neural, si quiere cirugía, si quiere una prótesis, si quiere tratarse de esta manera. O sea, el gran problema que está ocurriendo en el mundo con respecto a las medicinas alternativas es la persecución de las mismas. Y eso lo único que hace es hacerlas más fuertes. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que tiene que tener la capacidad de elección. Sí, también hay una cuestión económica, ¿no? Los medicamentos han aumentado tanto que la gente busca otras salidas. Eso se está viendo acá en esta nueva Argentina, ¿no? Cómo solucionar las cosas y no tener que gastar tanto en medicamentos. Sí, económicamente Y eso es difícil. Vamos a ser claros. Creo que hay un movimiento mundial con respecto a los cambios de paradigma, a los ejemplos que nosotros tenemos que tomar en el seguimiento del paciente. Con terapia neural los pacientes responden de una manera fantástica. Bueno, no es una terapia cara. Y me dices, ¿no? ¿Y todo el mundo se cura con terapia neural? Y no, sería realmente hablar de la panacea, y no existen las panaceas en medicina. Tiene que haber un análisis en el cual yo no puedo pretender que al paciente lo puedo curar con una pastilla mágica cuando deja de ser mágica por lo prolongado del tiempo que tiene que tomarla. Entonces la pastilla mágica sería aquella que la ingiere una vez y el paciente se curó para siempre. Y nosotros no tenemos la capacidad de curar. El que realmente va a curar es el cuerpo. Entonces lo que hace la terapia neural es mandarle un impulso. Y es muy importante, como hablábamos al principio, de que el cuerpo también tenga con qué responder a esto. Yo no puedo pretender curar a un paciente solamente con una aguja si el paciente está en una condición en la cual su cuerpo o su matrix está tóxico, está enfermo, no tiene los elementos necesarios de cicatrización. Por consiguiente, hay que acompañar todo este proceso. Ahora, es muy interesante porque paralelamente a eso, no hablamos nunca de vitaminas, por ejemplo, que es una cosa paralela que vos podés darle a tu pacientito o a tu paciente mayor para fortalecerlo, ¿no? ¿Qué pasa con estos shocks de vitaminas fuertes que están surgiendo ahora? Bueno, yo a todos mis pacientes, por ejemplo, les explico de que desde el cambio de hábitos en la nutrición, fundamentalmente, vamos a tratar de incorporarle vitaminas. Las vitaminas desde el orden natural. Ajá. Ahora bien, muchas veces sabemos claramente que los alimentos de hoy en día, con todos los procesos de elaboración, de recolección, de almacenamiento, pierden su capacidad de nutrientes. Entonces es menester realmente poder suplementar. Aparte, cuando hay una enfermedad, también debemos recordar, cuando hay un sufrimiento, de que el paciente pierde energía, gasta energía y por consiguiente combustiona. Y las vitaminas son necesarias en la combustión del paciente. La vitamina debe ser un aporte diario. Tiene que ser, y hay vitaminas, por ejemplo, y no solo vitaminas, oligoelementos, por ejemplo, que es fundamental. Tenemos un gran profesional como el doctor Menetrier, que determinó los postulados y las enfermedades que genera, digamos, la falta de repente de un solo oligoelemento. Entonces, es complementar al paciente con las vitaminas, con los oligoelementos, con una alimentación sana, con una vida armónica, con un buen descanso. Entonces, todo ese proyecto para el paciente, acompañado de unos pinchazos de la procaína y la terapia neural,
funcionan muy pero muy bien, porque se complementa completamente. Y después al paciente se le puede ofrecer un suero con aplicaciones de vitaminas, de oligoelementos o de algunas sustancias que esté necesitando su cuerpo. Gonzalo, muchas gracias. La verdad, muy claro, muy didáctico, me encantó tenerte. Y gracias de verdad de venir acá para poder enseñarnos un poco a permitirnos ser felices. Porque si uno se siente bien, es feliz. Realmente. Es así. Qué lindo. Gracias, Lucía, por No, por favor. la invitación. Cuando gustes. Será un placer nuevamente.